Hoy quiero comenzar con un versículo que todos hemos escuchado y quizá incluso lo sabemos de memoria. Yo tengo conocidos que ni siquiera son cristianos y lo tienen tatuado, ¿no? Es un versículo que todos conocemos y es Juan 3:16. ¿Lo han leído, lo han escuchado, se lo saben, ¿no? Probablemente es uno de los versículos más famosos, conocidos de la Biblia, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este versículo todos lo conocemos, todos lo hemos escuchado, pero solemos usar este versículo para evangelizar, para decirle a las personas que Dios ha sido tan bueno que mandó a su único Hijo a morir por nosotros para ser salvos. Y eso está bien, y esa es una verdad, y eso es algo que significa este versículo, pero siendo honestos, hay una parte de ese versículo que poco o casi nunca nos detenemos y le ponemos atención, y son las últimas dos palabras, que son vida eterna. O sea, decimos, Dios ha sido bueno, nos amó tanto que nos dio a su Hijo para morir por nosotros y que tengamos vida eterna. Pero por eso les preguntaba, ¿han pensado alguna vez cuántos años quisieran vivir, no? ¿Cuánto tiempo quisieran estar? ¿Cuánto tiempo entendemos por una eternidad, no? Porque si nosotros somos capaces de entender lo que eternidad significa, no es una palabra que tenga que pasar desapercibida en nuestra vida, no es algo que tendríamos que ignorar o que simplemente decimos, pues cuando me muera, ¿no? Y ya. Sino que hoy quiero que pensemos y meditemos en esta palabra, porque si la analizamos, es una palabra ¿cómo se dice? Terrorífica, ¿no? O sea, es una palabra terrorífica. Entonces, el mensaje de hoy se titula Eternidad. Y hace un par de semanas les compartía un mensaje donde les decía que solo hay dos maneras de vivir la vida. ¿Recuerdan ese mensaje? ¿Cómo eran estas dos maneras de vivir? Una, como si todo fuera un milagro, y otra, como si nada lo fuera, ¿verdad? O sea, solamente hay dos maneras de vivir, una agradeciendo, otra creyendo que te lo mereces. Y de la misma manera, solo hay dos formas de vivir la eternidad. Y la Biblia no habla de la eternidad como si fuera un destino genérico donde todos vamos a llegar. No es como la meta final donde dices, sí, eternidad, ahí vamos, para allá vamos todos. Sino que la Biblia habla y lo menciona constantemente y habla de que no es un destino igual para todos. Habla de dos realidades completamente diferentes, absolutas y permanentes. Entonces, ¿cuáles son las dos eternidades que podemos enfrentar? Una es una eternidad con Dios y la otra una eternidad separados de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos los que hoy estamos aquí viviremos eternamente. Entonces, aquellos que quieren vivir 800, 900 años, vas a vivir más, ¿no? O sea, vas a vivir mucho más que eso. Pero la diferencia no es si lo vas a hacer o no, sino cómo vas a vivir la eternidad. Por eso, aquellos que estén separados de Dios, la Biblia lo dice, van a vivir en un tormento y una desesperación que no tendrá final. Y los que están con Dios van a vivir un deleite y una felicidad plena en la presencia de Dios. Por eso les decía, aunque la eternidad es algo que tendría que tener toda nuestra atención y todo nuestro enfoque y todo nuestro entendimiento, la verdad es que es una palabra olvidada, despreciada, y que a la gente no le importa lo que venga después. A la gente solamente le importa el ahora. Entonces, si tú hablas de eternidad con alguien, no le importa, lo que importa es el momento. Entonces, por eso mucha gente disfruta su vida y quiere vivir su vida al máximo y aprovechar cada momento porque piensan que esta vida lo es todo. Pero para uno que tiene una conciencia de la eternidad, sabe que si vivimos 80, 90 años guardándote o limitándote de hacer ciertas cosas, es nada a todo lo que te espera. Y vamos a leer el primer versículo
que es Eclesiastés 3:11, y dice: en su momento Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad, aunque estos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Entonces, ¿qué dice este versículo? Que Dios ha sido el que puso en nosotros el deseo o la conciencia de la eternidad. Todos hemos visto películas, ¿no?, donde buscan la fuente de la eterna juventud, ¿no?, donde quieren vivir eternamente, ¿no?, los vampiros, ¿no?, y que viven eternamente y han pasado por tantas generaciones y son tan ricos, tan todo, porque lo saben todo, ¿no? Pero en este versículo nos dice que Dios puso en nosotros ese conocimiento o ese entendimiento de la eternidad, aunque no alcanzamos a comprenderlo, ¿no? Alguna vez platicaba con alguien y decía, pero ¿cómo Dios ya existía? ¿O quién creó a Dios? Yo mismo pensé eso, ¿no? Decía, pero, o sea, y entonces antes de que Dios hiciera todo, ¿qué había? ¿No? O sea, y uno piensa en eso y la verdad no lo puede comprender, no lo entiende. No es algo que nuestra mente limitada pueda llegar a entender. Por eso, aunque nosotros podamos conocer o anhelar la eternidad, ha sido algo que Dios puso en nosotros y es algo que no se trata solamente de filosofía, de historias, tampoco es un invento de la religión para meterte temor, es algo que Dios puso en nuestro corazón desde el principio y aunque Dios puso ese anhelo en nosotros, no nos ha revelado todo lo que significa la eternidad y no es algo que alcancemos a comprender. Por eso yo les pregunto, ¿quién puede comprender cuánto dura la eternidad? Si a veces nos hablan de, a mí me pasa con los números, ¿no? 1 millón de millones, ¿no? Ese está fácil. 1 millón de millones, y uno piensa, o sea, 1 millón de millones quiere decir que han 1 millón, o sea, unos 999,000, y después uno es 1 millón, y después tiene que haber 1 millón de esos millones. O sea, solo pensar en eso ya te empiezas a confundir, ¿sí o no? Como que dices, o sea, como que lo entiendes, pero no lo entiendes. Y entonces si hablamos de todavía más números, peor. Entonces ahora pensemos en la eternidad. ¿Cuánto dura la eternidad? ¿Cuánto tiempo puedes alcanzar a medir? ¿Cuánto tiempo conoces? O sea, si te hablan de un año luz, no sabes ni cuánto es eso. Si lo pasamos a minutos, horas, peor, ¿no? Entonces, ¿quién podría entender completamente lo que significa existir para siempre? ¿Quién podría decir, no estamos, no somos conscientes de lo que representa la eternidad? Entonces, como ex maestro de niños, hoy quiero hacer una dinámica con ustedes, ¿no? Y traje un listón. Entonces, yo voy a agarrar un pedazo de listón y se lo voy a compartir a quien yo quiera. Y esa persona a otra persona, pero el chiste es que todos tienen que pasar el listón hasta allá y si llega de regreso, mejor, ¿ok? Entonces, ahí es. Así, agarra un cacho, un pedazo de listón y mándalo a donde tú quieras, a quien quieras. Pero, pero quédate con un pedazo de listón. Agarra tú un pedazo, nada más un cachito así con tu dedo. Y así sucesivamente. Todos tienen que tener un pedazo de listón. Muy bien. A ver, todos alcen en su mano su pedazo de listón. Bueno, piensa que tu vida es solo este cacho que estás agarrando con tus dedos. Y que la eternidad es todo eso que estás viendo, ¿no? Y que todavía falta. O sea, analiza cuánto del listón estás agarrando. Entonces, ¿qué te gusta? ¿1 centímetro? A lo mejor ya está menos, ¿no? Pero si analizas todo lo que ha recorrido ese listón, puedes decir, mi vida es insignificante. Mi vida es nada de lo que representa la eternidad. Y todavía sobra ahí un pedazo de estambre, ¿no? Pero es ya unas vueltas más y se acaba, ¿no? En cambio, la eternidad podría darle la vuelta a todo,
el mundo y seguir y enrollar el mundo 1000 veces y ya. Entonces, esto es solo para que podamos entender cuánto de tu vida representa en una eternidad. O sea, es nada, ¿no? Entonces, pues ese ya aviéntenlo por ahí, ¿no? Pero, entonces, piensa en esto, ¿no? Millones de siglos o millones de milenios, ¿no? Repetidos tantas veces como existen estrellas, ¿no? Que las estrellas son incontables. Entonces, millones de siglos repetidos por la cantidad de estrellas y aún así seguiría siendo nada con lo que representa la eternidad. Entonces, después de que toda la creación pase y deje de existir, la eternidad seguirá estando ahí completamente. Por eso la Biblia dice, céntrense en lo que es eterno. Busquen lo que es eterno porque es lo único que va a permanecer. Todo lo demás se va a perder. Dice el Salmo 92, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Entonces, antes de que algo existiera, como les decía, Dios ya existía. Antes de que se formara algo, Dios ya había existido, ya estaba ahí. Por eso Dios es independiente a su creación. No, digamos que la vida de Dios no empezó cuando nació el mundo, la tierra, ¿no? Entonces Dios no tiene principio, no tiene final. Y este versículo es la mejor descripción que podríamos dar de la eternidad de Dios, que nuestra mente puede alcanzar a comprender. ¿Qué significa? Que desde que antes que algo existiera, Dios ya estaba ahí. Y cuando ya no exista nada, Dios seguirá estando ahí. Es lo único que nuestra mente puede llegar a comprender. Si nos ponemos en detalles, no lo vamos a entender. Entonces, si nos detenemos un momento y nos ponemos a pensar en perder a Dios, perder una eternidad feliz y plena por un momento, por un placer pasajero, ¿sí o no? Sería una locura, sería algo loco. Y aún es más loco ser insensibles a perder la eternidad. Porque a veces decimos que tanto es tantito, es solo un pecado al mes, qué bueno es, ¿no? Tenemos así. Una vez al año no hace daño, ¿no? Una vez al mes, qué bueno es, ¿no? Entonces nos justificamos para decir, pues nuestros pecados no pasa nada si es de vez en cuando, ¿no? Entonces sacrificamos una eternidad por un pedazo del listón, ¿no? Por eso es que hay personas que viven con el peligro y el riesgo de vivir esa desgracia. Y si nosotros no somos personas que se preocupan por los demás, para muchos va a ser demasiado tarde. Para muchos, cuando tengan la oportunidad, ya no va a haber tiempo. Entonces, para entender lo que significa la eternidad y su importancia, quiero que veamos 4 realidades que la Biblia describe con claridad. Y la número 1 es la muerte es la puerta de la eternidad. ¿Cuántos conocen a alguien que tiene miedo a morir? ¿No? Tiene miedo a la muerte. Y esas personas tienen miedo a la muerte porque creen que su vida es todo lo que tiene, ¿no? En cambio, para nosotros, los que creemos en Dios, sabemos que eso solo es el principio de nuestra vida. Por eso, en la vida de todos los que hoy estamos aquí, nada es seguro. Tu trabajo se puede perder, tu familia te puede dejar, la salud puede empeorar, las relaciones pueden romperse, todo puede cambiar de un momento a otro. Pero hay una cosa que nadie puede evitar. ¿Cuál es? La muerte. No hay nadie que pueda evitar morir. No existe ser humano que haya encontrado una salida a ese destino. A excepción de los que la Biblia menciona, ¿verdad? Que no murieron, sino que fueron llevados con Dios. Pero fuera de ellos, todos vamos para allá, ¿no? A veces yo le digo a ella, cuando yo me muera, sí, vive tu vida, ¿no? Si yo me muero antes, nada más guárdame el luto un año y después vive tu vida, ¿no?
Y ya, nada, ¿qué te pasa? Yo jamás, no sé qué, y pues desaprovecharías tu vida, ¿no? O sea, porque yo ya ni me voy a acordar, yo ya voy a andar gozando en el cielo, ¿no? Pero no importa si fuiste un rey en la tierra, si fuiste un emperador, si fuiste científico, un millonario, si fuiste pobre, si fuiste blanco, güero, alto, chaparro, todos vamos a atravesar esa puerta. Y entonces lo que nos esperan al pasar esa puerta no va a depender de lo que tenías en la tierra, no va a depender de lo que hiciste aquí, qué tan exitoso fuiste. Solamente depende de una cosa. Mientras tuviste tiempo, aceptaste a Jesús, confiaste en Él, creíste en Él. Dice Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Entonces, el único camino y la única forma por la que un alma es salvada es que esa alma le pertenezca a Cristo. Nuestra vida física se puede destruir, nuestro cuerpo envejece, se enferma y muere. Pero los que estamos unidos a Jesús, los que somos parte de su rebaño, no podemos perder la vida verdadera. ¿Por qué? Porque Él nos sostiene, Él la guarda y nadie le puede quitar algo a Jesús. Entonces, siguiente punto, y este es el punto más importante quizá del mensaje. Nuestra elección decidirá nuestra eternidad. Dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo de Dios, en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo no sabrá lo que es esa vida, pues siempre estará bajo el castigo de Dios. Y así como la eternidad es un regalo y es el regalo más grande que recibimos al aceptar a Jesús, también hay un precio muy alto por rechazarlo. Porque hay quien puede pensar que no creer es poca cosa, es cualquier cosa no creer en Dios. Que es simplemente una opinión, una postura, que es algo que se puede cambiar después. Pero en este versículo Juan está diciendo algo que es muy directo y es que esta decisión definirá el resto de tu existencia, aún después de morir. O sea, no estamos hablando solo de los 80 años que vivamos, si bien nos va, 90, 100 ya siendo muy generosos, ¿no? O sea, no está hablando solamente de los 100 años que podemos llegar a vivir aquí, sino de todo lo que nos espera. Entonces, yo sé que aquí no solemos hablar del castigo de Dios, no es algo que solemos mencionar o que muchas veces no es popular, no es algo que queremos oír. Y, y hay iglesias o hay personas que buscan suavizarlo, que buscan evitarlo, que buscan reinterpretarlo, ¿no? Para decir, no, es que Dios no te quiere castigar, o sea, sí te va a llamar la atención, pero no es así como imaginamos, ¿no? Entonces buscamos darle al castigo de Dios un significado light para que no incomode. Pero la Biblia no nos está dando esa opción. Juan en este versículo nos dice que es una consecuencia permanente. O sea, no se va a ir con el tiempo, no desaparece porque la ignores. No quiere decir que después de 10,000 millones de años Dios vaya a decir, ya fue suficiente, ya, bienvenido al cielo, ¿no? Ya sufriste mucho, pásale, ya, te doy chance de que llegues al cielo. No, es una decisión irrevocable, es algo que sea lo que sea que elijas, ya no va a cambiar. Por eso dice, pues siempre estará bajo el castigo de Dios. Entonces, ¿para quién es eso? Pues simplemente para el que decide no creer. Una vez que hemos tomado una decisión, tenemos dos opciones, ¿no? Entonces, la primera es el punto número 3, el infierno, que es una desgraciada eternidad, ¿no? Dice Mateo 16, 26. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? En esta vida, rechazar a Jesús significa que tal vez puedas tener una mejor vida. Rechazar a Jesús en la tierra significa que quizás tengas una vida más cómoda,
más fácil, haciendo y obteniendo lo que sea que quieras, como puedas obtenerlo, ¿no? Puedes obtener el éxito, el reconocimiento, el dinero, los placeres, pero al final, perderlo todo. Y en la Biblia Jesús, así como era el que hablaba de amor y de restauración y de muchas cosas, también fue el que más hablaba acerca del infierno, más que cualquier otro en la Escritura. Y no porque quisiera causarles terror, no porque quisiera causarles miedo, sino porque amaba a las personas tanto como para dejarlas ignorar lo que les esperaba si no cambiaban el rumbo de sus vidas. Por eso al comenzar les decía, solo hay dos posibilidades, una vida eterna con Dios o una vida eterna pero separado de Dios. No hay puntos medios, ¿no? Y cuando hablamos una vida separada de Dios, no es simplemente dejar de existir, ¿no? No sé qué concepto tenemos de la muerte, como que nos morimos y ya, se apagó nuestro cerebro, no se supo nada y simplemente desaparece, ¿no? O sea, a lo mejor eso es lo que pensamos acerca de morir, ¿no? Como que ya, se borra el disco, el cassette y no existí, no pasó nada, sino que la realidad es que la eternidad no es así. Cuando tú mueres, no dejas de existir, vas a existir, pero en otra circunstancia, en otra realidad. Por eso, existir para siempre separado de Dios es vivir sin su amor, sin su paz, sin su presencia, es tener una eternidad, pero vacía de todo lo que hace que vivir valga la pena. ¿Cómo sería eso? Se ponen a pensar en eso, lo entienden, el decir, ¿cómo sería una vida eterna haciendo todo lo que me hace infeliz? O sea, ¿qué no les gusta? ¿No? Yo, por ejemplo, odio el apio, ¿no? Imagínense toda una eternidad comiendo solo apio. Qué tormento, ¿no? Qué tortura, ¿qué no les gusta los bichos, los insectos, la oscuridad? Piensa toda una existencia por todo el final de los tiempos estando rodeado de insectos, de cucarachas, de calor, ¿no? Los que odian el calor, lo que sea, y así sería. En cambio, piensa una vida del lado de Dios, teniendo todo lo que te gusta, todo lo que disfrutas y todo lo que vale la pena. Y por eso la realidad es que Dios no quiere que nadie de los que están en la tierra lleguen a ese destino, ¿no? Vamos a leer esto, ¿no? Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y se salve. Y eso es la realidad, ¿no? O sea, ¿existe un castigo? Sí, pero Dios no lo quiere para ti, Dios no lo quiere para nadie de nosotros. Dice Ezequiel 18:23. Yo no quiero que el malvado muera, sino que cambie de conducta y viva. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces Dios no quiere, no dice, ojalá pues ya somos muchos en el cielo, que unos cuantos se vayan para allá. No, al contrario, Dios está esperando que todos lleguemos allá. Por eso perder a Dios es la pérdida más grande que existe. Y muchos no llegarán a comprender el peso de esa pérdida solo cuando ya sea demasiado tarde. En la Biblia tenemos esta historia, ¿no? De la persona que le decía, Dios, por favor, ¿no? Que volteaba al cielo y le decía, Dios, por favor, déjame mandar a alguien que le avise a mi familia. No, ya tuviste la oportunidad y no tomaste una decisión. Ahora, esta es la consecuencia. Entonces, uno no llega a ese destino porque no lo supo, porque nadie le advirtió, porque nadie le dijo. Porque en esa misma historia Dios le decía, ya tuvieron a los profetas, ¿no? O sea, ya tuvieron personas que les advirtió. Pero las personas que no hacen caso es porque están ocupados en otra cosa, en cosas quizás más irrelevantes, ocupados en todo, menos en lo único que no tienes otra oportunidad. O sea, nos ocupamos de muchas cosas, excepto de lo que no vas a tener otra chance, ¿no? A mí me ha tocado muchas veces que me dicen, pues Jesús ya se tardó, ¿no? O sea, si Jesús es real, ¿por qué no ha llegado? ¿Por qué no ha venido ya? Si ya tenemos 2000 y tantos años diciendo que Jesús va a regresar pronto, pues
¿para cuándo? No veo claro. Pero porque a nuestros ojos 2000 años es mucho tiempo, ¿no? Para Dios es nada. Puede ser un segundo, puede ser menos de eso, pero más allá de eso, Dios no va a regresar hasta que todos tengan la oportunidad de elegir. O sea, no va a haber alguien en la tierra que pueda decir, yo no sabía, yo no supe, a mí nadie me dijo. Entonces, hasta que Dios nos haya dado la oportunidad a todos, es que Jesús va a regresar. Entonces, ahí quizás hay tiempo, quizás no hay tanto tiempo, no lo sabemos, ¿no? Porque obviamente nos ponemos a pensar en las personas que viven en la jungla, en la selva, en las montañas, pues decimos, todavía es difícil que esas personas tengan una oportunidad, pero la tendrán, ¿no? Entonces, cuando eso pase, entonces Jesús vendrá y ya. Entonces, ¿cuál es el siguiente destino? El punto número 4 es conocer a Dios, una feliz eternidad. Juan 17:3 dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Entonces, la vida eterna se encuentra en un conocimiento experimental de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Entonces, cuando hablo de conocimiento experimental, no me refiero a conocer de Dios intelectualmente. No se trata de saber datos sobre Dios, es conocerlo. Como puedes conocer a alguien a quien amas, como se conoce a alguien con el que has vivido años, con quien has llorado, con quien has reído, y alguien cuya voz reconoces aunque haya miles a tu alrededor. Y ese es el centro de la eternidad. Cuando conoces a alguien profundamente, quieres estar con esa persona todo el tiempo, ¿no? O al menos los que llegan a estarse enamorados dicen, quiero estar toda mi vida contigo, ¿no? Ilusos, ¿no? Mentirosos, ¿no? Porque la verdad, humanamente uno sí dice, ya dame un tiempo, ¿no? Dame un espacio, ¿no? Aunque ella me ame y yo la ame a ella, seguramente disfruta ir al súper sin mí, ¿no? Y yo disfruto estar aquí cuando se va. Entonces, aunque nos amamos, nunca se va a comparar al amor que Dios tiene por nosotros. Por eso no puedes entender una eternidad con Dios si no lo conoces, si no lo has experimentado. No puedes desear pasar para siempre con alguien a quien apenas si saludas los domingos, ¿no? O sea, no te imaginas pasando toda una eternidad con alguien al que solo le das los buenos días en la calle, ¿no? ¿Cómo sería eso? Pero en cambio, cuando amas a alguien tan apasionadamente, cuando lo conoces tan profundamente, cuando anhelas estar con él, o sea, es entonces que uno desea verdaderamente estar por siempre ahí, ¿no? Por eso nuestra vida, nuestra eternidad no empieza cuando morimos, empieza cuando conocemos a Jesús. Cuando tú conoces a Jesús, empieza el conteo, ¿no? Y dice primera de Juan 5:11. El testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Entonces, la vida eterna es un regalo que ya está servido para todos nosotros, ya está preparado, ya está envuelto y ya está esperando que quieran abrirlo. Pero tampoco es algo que te vas a ganar si te portas bien, no es algo que mereces si haces suficientes cosas buenas. Es algo que Dios ya entrega y que espera que recibas. Entonces, me gustaría terminar este mensaje nuevamente entendiendo cómo estamos viviendo nuestra vida. Y si somos conscientes de lo que representaría una vida sin Dios. Somos conscientes de lo que representa la eternidad. Porque si verdaderamente somos conscientes de eso, nuestra vida aquí es para que sea algo desechable. O sea, nuestro sufrimiento es algo que va a durar nada, un segundo. Nuestro dolor
nuestra tristeza, nuestra soledad, lo que sea que estés pasando, es algo que no se compara con lo que representa la eternidad. Y aún lo bueno de nuestra vida, lo mejor de nuestra vida es nada comparado con lo que es vivir en la presencia de quien te creó, quien diseñó todo. Entonces, existen o estamos entre dos eternidades, ¿no? Una que ya pasó. Si volvemos al listón, ¿no? Quizás yo fui el comienzo, pero ustedes estaban a la mitad, ¿no? Había un listón detrás y un listón que iba hacia adelante. Entonces, ¿qué representa esto? El tiempo que ya vivimos, las decisiones que ya tomaste, lo que ya hiciste. Eso ya pasó, no puede cambiar. Pero lo que sí puede cambiar es lo que está adelante. Todo lo que sigue cuando la vida termine. Porque si somos honestos, hoy estamos más cerca de morir que ayer, ¿no? Hoy estás un día más cerca a la muerte, ¿no? ¿Cómo, cómo piensas en eso, no? Hay gente que no le gusta cumplir años porque justamente es un año más o un año menos, ¿no? Más bien dicen. Ya cada vez estoy más cerca de la muerte, como si tuviéramos un contador de decir, a los 75 me voy a morir, ¿no? Entonces ya me quedan tantos años. Pero quisiera hacerles esta pregunta. Si su vida terminara esta noche, ¿saben o tienen certeza de dónde pasarían la eternidad? ¿Están seguros de ello? ¿No? Yo creo que una vez me decían eso, si te murieras ahorita saliendo, ¿sabes a dónde te vas a ir? Y yo decía, pues sí, ¿no? Al cielo. Y me decían, ¿estás seguro? Y entonces yo así, ay, no sé, no sé qué tengo que hacer, ¿no? O sea, luego me cambió mi actitud porque dije, no sé, no, o sea, no estoy seguro. ¿Cómo, cómo sé qué pasa si de verdad sí me pasa algo y no era la decisión o no había hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, por eso esta pregunta es tan importante. ¿Tu vida está destinada a qué eternidad, no? Hay solo dos opciones. Es algo que Dios ha puesto en nosotros, pero a nosotros nos falta mucho llegar a entender lo que sería una eternidad distanciados de Dios, ¿no? Porque todos solo pensamos en eso, morir, llegar al cielo, existir, vivir, ¿no? Pero si ese es nuestro concepto de la eternidad, es algo muy vago, es algo muy simple, es algo que quizás no valga ni siquiera la pena. Pero si uno piensa en lo que sería no estar con Dios o lo que sería estar con Dios, nuestra vida el día de hoy tendría que cambiar, tendría que ser completamente diferente. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar este tiempo. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú has puesto, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, el concepto de la eternidad, Dios, porque para ti es importante, Dios, que podamos prepararnos, Señor, podamos conocerte, podamos amarte y entender, Dios, hacia dónde estamos yendo, Señor, o cuál será el destino que elijamos, Señor. Gracias porque aún el día de hoy, Señor, tú nos das una oportunidad de elegir, Señor, de cambiar lo que sea que tengamos que cambiar, Señor. Gracias porque aún nos regalas tiempo, Señor, pero no permitas, Dios, que nos quedemos solamente con este regalo, sino que podamos entender, Dios, que las personas que aún no te conocen, Señor, corren un gran riesgo, Señor, corren con el peligro, Señor, de vivir separados por ti, Señor, separados de ti por toda la eternidad, Dios. Ayúdanos, Señor, a alcanzar a nuestra familia, Señor, a nuestros amigos, a aquellas personas que nos rodean, Señor, y ayúdanos a lograr, Señor, transmitir, Dios, que esta vida no lo es todo, que esta vida es solo un suspiro, Señor, no es nada comparado con lo que ha de venir, Señor, no es nada comparado con lo que tú ya has diseñado y pensado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque aún antes
de que todo existiera, Señor, tú ya estabas aquí, Señor. Y aun cuando todo se termine, Señor, tú seguirás existiendo, Señor. Gracias porque a pesar, Dios, de lo grande y asombroso que tú eres, Señor, tú has diseñado, Señor, todo un plan, todo un paraíso, Señor, para que podamos habitar junto a ti, Dios. Ayúdanos a cambiar lo que hemos hecho, lo que podemos, Señor, aún hacer, Señor, y no permita, Señor, que nos gane el tiempo, Señor, que se nos acabe el tiempo, sino que cada día, Dios, podamos ser conscientes, Señor, de lo terrible que sería una eternidad sin ti, Señor, y lo maravilloso que sería estando a tu lado, Señor. Gracias por esta conciencia, Señor, por este regalo, por este entendimiento, Dios, y ayúdanos a vivir encaminados, Señor, a disfrutar, Señor, lo que viene más adelante y no solamente centrarnos en este momento, Señor. Ayúdanos a entender que aún lo malo, Señor, los dolores, lo negativo, Señor, los sufrimientos de este tiempo, Señor, son nada, Señor, porque tú aún, Señor, todo lo que nos limitemos, Señor, y todo lo que padezcamos en esta tierra, Señor, será recompensado en la eternidad, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, con conciencia de lo eterno, Señor. No buscando, Señor, crecer, acumular riquezas aquí, Señor, que se acaban, que se agotan, Señor, y que no vamos a llevar contigo, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, por este mensaje, por esta palabra, Dios. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Amén.